Bienvenidos al tutorial Excel Básico 07, creación y edición de gráficos. En esta sesión aprenderemos a crear gráficos y a realizar modificaciones a los mismos. Podremos modificar los colores, podríamos modificar el título o bien la ubicación de los gráficos, o incluso modificar el grupo de datos que se utilizaron para crear estos gráficos. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo, un ejemplo de un reporte de ventas del segundo semestre del año 2013 y aparecen señalados los meses y las zonas en donde se registran estas ventas. Vamos a suponer que deseamos crear un gráfico sencillo que represente esta información sin incluir los valores totales. El primer paso para realizar un gráfico es seleccionar los datos que van a intervenir en él. En este caso vamos a seleccionar el rango de la celda A7 a la celda E13. Y lo que hacemos a continuación es presionar un clic en la opción insertar y en la cinta de opciones me desplegará qué tipo de gráficos son los que queremos utilizar para crear nuestra representación. En este caso vamos a elegir la opción columna y vamos a elegir la más sencilla, columna en 2D. Antes de insertarla, noten ustedes que aparecen un conjunto de gráficos agrupados de acuerdo al tipo de gráfico que se trate, ¿sí? Tenemos columna 2D, columna 3D, cilíndrico, cónico, pirámide, etc. Vamos a elegir entonces el gráfico más sencillo, columna en 2D. Presionamos un clic y tenemos el gráfico creado. Este gráfico es como un objeto insertado en nuestra hoja de cálculo, pero que a su vez podemos modificar su posición. Está enmarcado en una especie de ventanita independiente a la hoja y al momento en que queda desplegado podemos modificarlo. Si nos colocamos en cualquiera de las esquinas, notarán que el apuntador cambia a una flecha doble. Y al mantener presionado el botón izquierdo del mouse, pues me va a permitir modificar sus dimensiones, ya sea para hacerlo más pequeño o bien para hacerlo más grande. En este caso, pues vamos a dimensionarlo de tal manera que podamos visualizarlo adecuadamente. También podemos modificar lo alto o lo ancho. En este caso modificamos lo ancho y vamos a modificar lo alto, ¿sí? En cualquiera de estas posiciones, como si fuera un objeto de PowerPoint o un objeto, un gráfico, una imagen, etcétera, podemos modificarla para que podamos visualizarla más apropiadamente. Una vez creado nuestro gráfico, es muy importante notar lo siguiente. Al tenerlo seleccionado, me va a desplegar una opción de herramientas de gráficos. Esta opción está formada por tres pestañas: diseño, presentación y formato. En diseño podemos modificar los estilos de gráficos, podemos elegir los datos de origen o cambiar entre filas y columnas. Vamos a hacerlo, por ejemplo. Tenemos aquí identificando las zonas, o bien identificando en el eje de las X los meses, ¿sí? O bien podemos modificar los estilos. Yo puedo ir seleccionando cada uno de los estilos que desee, o bien presionar un clic en este botón para desplegar todos los estilos que Excel me está brindando, me está mostrando. Por ejemplo, vamos a elegir el estilo 45. Ahí tenemos el estilo 45. Bien, dentro del mismo gráfico, si nosotros dejamos de mover el mouse, me indica cuál es el nombre de cada uno de los elementos de mi gráfico. Aquí tenemos área de trazado, aquí tenemos el área del gráfico, aquí me despliega la serie y el valor además, y en esta parte me despliega el eje horizontal, o también llamado categorías.
¿Estos nombres para qué me sirven? Pues básicamente me van a servir para lo siguiente. Si elijo la opción presentación, cada uno de los botones tienen un nombre: título del gráfico, rótulos de eje, leyenda, etiquetas de datos, tablas de datos. Y por ejemplo, esta área de trazado, si deseo modificarla, pues me puedo ir a la opción área de trazado, presiono un clic y puedo indicarle mostrar o no mostrar el área de trazado. No la muestres o muéstrala. O en el caso, por ejemplo, de los ejes horizontales, ¿sí? Tenemos por ejemplo aquí el eje vertical. Podemos indicarle en el eje vertical que queremos: mostrar eje predeterminado, mostrar eje en millares, en millones, etcétera, etcétera, o simplemente no mostrar el eje. Esa es la función que tienen las etiquetas que me despliega al momento de colocarme en este gráfico. Para completar nuestro gráfico vamos a realizar dos operaciones. Una es insertar un título y la otra es reubicar nuestro gráfico. La primera, ¿en qué consiste? Pues agregar va a consistir justamente en agregar el texto en la parte superior de nuestro gráfico, identificándolo, un texto que nos permite identificar, es decir, el título del gráfico. Entonces, en la pestaña presentación del grupo herramienta de gráficos, presionamos un clic en el botón título del gráfico y elegimos título encima del gráfico. Presionamos un clic y automáticamente Excel me despliega un área donde voy a poder escribir el nombre de nuestro gráfico. Lo marcamos para sustituir ese texto y escribimos reporte de ventas. Para aceptar este texto presionamos un clic afuera de él y ya tenemos nuestro título. Ahora vamos a suponer que queremos reubicar este gráfico, que no quede como un objeto insertado en nuestra hoja 1, sino que quede como un objeto independiente, como si fuera una hoja independiente. Para ello lo que hacemos es presionar un clic en la pestaña diseño, también dentro del mismo grupo de herramientas de gráficos, y seleccionamos mover gráfico. Excel despliega una ventanita en donde yo puedo indicarle que lo ponga en una hoja nueva, que es nuestra intención, o bien colocarlo en un objeto pero en alguna otra hoja de cálculo. Elegimos hoja nueva y vamos a escribir gráfico de ventas. Presionamos un clic en aceptar y notarán que desaparece la hoja y en la parte inferior izquierda de la ventana de Excel aparece gráfico de ventas. Como lo vimos en el tutorial anterior, podemos mover nuestro gráfico, en este caso una hoja que contiene un gráfico, y colocarlo del lado derecho de nuestra hoja 1, que es justamente la que tiene nuestro reporte de ventas. Entonces tenemos ya separado el gráfico de ventas y el reporte de ventas mismo. Una gran ventaja que tiene el trabajo de gráficos en Excel es que si en mi hoja de trabajo modifico algún valor, por ejemplo vamos a modificar el valor del mes de julio de la zona norte y en lugar del 243 vamos a escribir el número 100 y presionamos Enter, notarán que en julio la zona norte aparece el número 100. Por ejemplo, en Bajío, que tenemos 235, vamos a ponerle 20, también para el mismo mes de julio. Presionamos nuevamente un clic en el gráfico de ventas y en julio tenemos el valor 20. Es decir, no se rompe el vínculo. El hecho de que esté reubicado o esté en otra posición el gráfico no significa que haya roto el vínculo con los datos que están utilizándose para representar a este gráfico. Ahora bien, es muy común que queramos agregar información, queramos agregar datos a nuestro gráfico
y justamente vamos a aprender cómo hacerlo. Pensemos, por ejemplo, que deseamos agregar una columna entre sureste y total que sea la columna oeste. Como lo hemos visto anteriormente, presionamos un clic en el título de la columna, en este caso la columna F, presionamos botón derecho y seleccionamos la opción insertar. Vamos a escribir en la celda F7 la palabra oeste y escribimos pues los datos que corresponden a esta zona. Vamos a suponer que fueran estos datos. Copiamos para completar el reporte, copiamos la función sumar y aquí ya tenemos nuestros datos. El hecho de haberlos agregado, de haber agregado esta serie de datos, no significa que se haya agregado directamente sobre el gráfico, razón por la cual tenemos que hacerlo nosotros manualmente. Entonces, estando en el gráfico, presionamos un clic en diseño y elegimos el botón seleccionar datos. Esta ventana me despliega las entradas de leyenda, en este caso que serían los nombres de las zonas, y las etiquetas del eje horizontal que son los meses. Por lo tanto, lo que queremos es agregar una nueva leyenda, es decir, una nueva serie de datos. Por lo tanto, presionamos un clic en el botón agregar. El nombre de la serie pues es justamente oeste, por lo tanto presionamos un clic en la hoja 1 y presionamos un clic en la celda F7. Podríamos haber escrito la palabra oeste, sin embargo es mejor siempre, cuando es posible, hacer referencia a la celda, más no escribir el contenido de la celda. En los valores de serie eliminamos estos datos que no nos sirven y podemos presionar un clic en este botoncito para que tengamos más visibilidad y seleccionamos el conjunto de datos. Nuevamente regresamos y tenemos entonces el nombre de la serie, que es la celda F7, y los valores de la celda, que son de la F8 a la F13. Estos símbolos más adelante los veremos, los signos de pesos, que constituyen referencias absolutas. Ahora no tiene mucho caso que expliquemos este concepto. Sin embargo, cuando veamos en Excel avanzado referencias absolutas y relativas, podremos retomar este tema. Vamos a presionar un clic en aceptar. Tenemos ya la serie agregada a nuestros datos y presionamos un clic en el botón aceptar. ¿Y qué va a desplegar? Pues va a desplegar justamente la serie oeste. Vamos a suponer ahora que deseamos tener un gráfico, pero representando únicamente los datos de la zona norte y la zona sur. Esto significa que tenemos una serie de datos, dos series de datos separadas en este caso por la zona bajío. ¿Qué hacemos en este caso? Pues va a ser de la misma manera que lo hicimos con el primer gráfico. El primer paso será seleccionar el conjunto de datos que necesitamos. Entonces vamos a marcar el mes, manteniendo presionada la tecla control. Marcamos norte con sus datos correspondientes, soltamos la tecla control, volvemos a presionar la tecla control y marcamos la zona sur. Esto le indica a Excel que va a generar dos series de valores, dos series distintas. Vamos a seleccionar entonces la opción insertar, elegimos columna y bueno, pues vamos a utilizar ahorita una columna agrupada 3D para variar un poco, y presionamos un clic en este botón. Bien, entonces tenemos nuestro gráfico que contiene únicamente los datos de la zona norte y de la zona sur para los meses de julio a diciembre. Como lo hicimos con el gráfico anterior, también podemos modificar, digamos, el estilo de diseño. Vamos a poner, por ejemplo, el estilo 26.
y vamos a modificar también los diseños agregando por ejemplo los datos, y pues también podríamos reubicarlo. Si nosotros no modificamos el nombre, pues va a aparecer como gráfico 3. Vamos a aceptar y tenemos el gráfico 3. Podemos realizar cambios de una forma muy sencilla en un gráfico. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos cambiar el color de esta serie, de la serie azul o de la serie roja. Lo que hacemos es presionar doble clic y en la opción relleno sólido, elegimos digamos un color amarillo o naranja, un color naranja, y le damos la opción cerrar. Y la serie completa queda en el color deseado. Vamos a cambiar el color de esta otra serie y seleccionamos en relleno nuevamente. Podemos utilizar un degradado con algún color, por ejemplo este azulito con cierto nivel de degradación, y le damos cerrar. Y ahí tenemos colores degradados. Pero vamos a suponer que queremos darle énfasis a un dato de nuestra gráfica. Por ejemplo este. Si queremos modificar el color de una sola barra, simplemente presionamos un clic y luego otro clic para que quede seleccionada esta barra. ¿Cómo sé que está seleccionada? Porque aparecen puntitos alrededor de ella. Presiono doble clic nuevamente y hago el cambio correspondiente. Por ejemplo, lo voy a poner en color rojo, que es el que me interesa. Le damos cerrar. Y esta barra tendrá entonces un color distintivo que lo va a identificar por el resto de los demás datos. Bien, por el momento es todo. Vea el siguiente tutorial Excel Básico 08, donde aprenderemos a imprimir una hoja de cálculo. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias.